Hoy es 13 de febrero, es 13 de febrero del 2011. Estamos en el culto de la tarde, ¿no? Entonces, vamos a empezar orando. Padre, pedimos que se bendiga este culto para que podamos entender la Escritura. Empezamos Mateo 7 y que usted nos dé entendimiento para poder exponer la palabra de usted, ¿no? Y que me dé entendimiento para poder interpretar este cántico. Vamos a empezar con un cántico que dice: hay un lugar donde quiero estar, dice así. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada le temer. Quitarme el sudor no podrá, la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada he de temer. Ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Allí siempre rodeado me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada he de temer. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7. Sí, ya estamos llegando a la última parte. Y vamos a entrar en Mateo 7. Bueno, vamos a necesitar la guía de nuestro Padre, pues no es difícil, pero se ha interpretado un poco mal este texto. No voy a intentar de ver hasta dónde podemos avanzar, y puedo terminarlo todo, y voy a tratar de ir de Mateo 7, del 1 al versículo 6, si nos da el tiempo. Dice así, acerca del juicio humano. Mateo 7, versículo 1 al 6, dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, dice, os será medido. Versículo 3, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no considera la viga que está en tu ojo? ¿O
¿Cómo dirás a tu hermano deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga de tu propio ojo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. El 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen con sus pies y volviéndose os despedacen. Eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Aquellos que abrigan lo que es el ecumenismo y el que nos juntemos todos en una iglesia donde formemos que todos es amor y no quieren que aquellos que predican la verdadera doctrina y se levantan no para pelear contra ellos, pero sí para predicar, como lo hacen y lo han hecho muchos de los reformadores cristianos, y han predicado, ¿no? Y como terminé de ver la película de ese hombre John Hus que termina muerto en la hoguera, muchos de ellos no se callaron. John Hus, John Wesley, Martín Lutero, Juan Calvino y Pablo, y tantos otros, ¿no? Como Santiago, que murió a filo de espada, Pablo rueda la cabeza, a Juan lo quieren quemar, ¿no? Y no pueden. Y fueron muchos, ¿no?, los que murieron como mártires, que tiene el libro de los mártires, ¿no?, para ver, hay tanta gente, ¿no?, que han muerto. Pueden abrir la Biblia misma en Hebreo 11 y van a encontrar cuántos murieron y fueron despedazados por esta gente, ¿no? ¿Por qué? Malinterpretaron ¿qué? No juzgáis. La palabra juzgar del griego, acá había varias interpretaciones, ¿no? O sea, según el contexto, o sea, según en qué parte está, ¿no? Cambia, ¿no?, la palabra, pero la que me parece más acertada creo que es la palabra crino. Jugar, crino. Ahora en un rato vamos a explicar qué quiere decir esto, pero primero quiero aclarar algo. Que ellos siempre que nosotros predicamos, dicen que nosotros juzgamos. O sea, como hablaba un hermano también hoy, que decía que con nosotros predicamos y en vez de estar predicando la salvación estamos juzgándolos a ellos. ¿Por qué? Porque no conviene que nosotros les prediquemos lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no pueden contradecir la palabra de Dios. Ellos no. Cuando alguien se le predica, uno le dice, bueno, ¿me podés mostrar por las escrituras? Y no conocen nunca las escrituras, ¿no? Se ponen nerviosos, quieren pelear, o generalmente callan y se van. ¿Por qué? Porque no conocen. En el día de hoy, un domingo, el día del Señor, prefieren divertirse y hacer lo que quieren. Dios mandó que este día es solamente apartado para Jehová. Y Jehová dijo, un día apartarás para Él, para estudiar la palabra, instruirnos, ¿no? Y con nosotros les mostramos las escrituras, ¿no? Y por eso vamos a ver hoy que ellos se agarran de Mateo 7, versículo 1, no juzgáis. ¿Pero qué es? ¿Están acertados ellos? No. Vamos a mostrar por medio de la Biblia cómo Pablo y entre otros para entender bien el contexto de lo que quiere juzgar acá, ¿no? En lo que no habla, lo que no quiere decir, lo que yo quiero que quede claro, lo que dice acá en Santiago 4, versículo 10 al 12. Eso sí lo que nosotros no debemos hacer. Lo que dice Santiago 4, versículo 10 al versículo 12, lo que no, la palabra de Dios, lo que no manda hacer un juicio como este que vamos a leer. Santiago 4, del versículo 10 al 12. Dice así. Del 10 dice, humillados ante el Señor y os exaltaron, ¿no? Eso esta parte. Del 11 empezó. Santiago 4 del 11, Santiago 4 versículo 11 al 12, es así. Juicio contra el hermano. Hermano, no habléis mal unos de otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo, no? Entonces, lo que la Biblia nos manda es que no seamos hipercríticos, o sea, que no estemos buscando constantemente las fallas que van de hermanos, que cuando están haciendo algo, nosotros como que tuviéramos una lupa espiritual y fuéramos Sherlock Holmes para estar viendo constantemente a ver qué fallas hacen, qué viven son ellos, para constantemente decir, ajá, agarré en esta, ahora vas a ver.
La Biblia, fíjate lo que dice en el versículo 12. Uno es el legislador. El legislador quiere decir alguien que ha puesto la ley, ¿no? Que legisla. Y el mismo que ha legislado la ley es el juez. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de un legislador, en el lugar de un juez, es como que le queremos queriendo decir a Jehová, correte a un lado que yo voy a tomar el lugar tuyo del trono. Como dijo Satanás, yo me sentaré. Es tomar el lugar de Dios, de Jehová, y querer decir, vos no estás haciendo bien las cosas, yo voy a juzgar. Entonces Santiago, Jacobo, nos advierte de que cuando hacemos eso, queremos usurpar el lugar de Jehová. Es decir, yo voy a hablar, voy a criticar porque vos no sabés hacer esa cosa, ¿no? Entonces la Biblia nos advierte que es muy serio. Es como querer tomar el lugar de Jehová y decir, yo voy a hacer esto, ¿no? En lugar de vos, lo voy a hacer yo. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Pero por eso viene una mala interpretación de esta parte que vamos a estudiar ahora en Santiago, dije en Mateo 7 que estamos, ¿no? Mateo 7, versículo 1, ¿no? Pero vamos a ver que hay otra clase de juicio, ¿no? O sea, vemos que no debemos hacer un juicio, no debemos ser hipercríticos, ¿no? Con la gente buscándole, ¿no? Constantemente, después nos va a dar más, nos va a dar más, como decir, más luz, ¿no? En los versículos que siguen. Pero esa gente no quiere que se les juzguen sus pecados, en el sentido sus herejías que hacen. Ellos sacan la palabra, Dios es amor, debemos cuidarnos entre nosotros y ser todos unos comunistas y no pasa nada, ¿no? Vamos a ver si la escritura es así. Yo dejo acá en Mateo 7 y me voy a ir por un par de textos, para ir ganando tiempo. En Apocalipsis 2.2 vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dice. Apocalipsis 2.2, estoy leyendo rápido para ganar el tiempo, ¿no? Apocalipsis 2.2 dice así: sé de tus obras, le está leyendo a la iglesia, el mensaje de la iglesia, acá le está leyendo a la iglesia de Efeso, ¿no? Dice, sé de tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y fíjese, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Mire el Señor, diciéndole, halagando a esta iglesia, diciéndole que muy bien lo que hiciste, siervo. ¿Qué hiciste? Los probaste. ¿Ya se acuerdan que no me acuerdo si primera de Juan 4.1 dice que hay muchos espíritus engañosos, hay que probarlos? Bueno, las escrituras dice eso, debemos probar los espíritus. Y Cristo dice, ¿lo has hallado? ¿Eso qué es ser? ¿Eso qué quiere decir juzgar? No, si Cristo mismo está diciendo que debemos probarlos. Acá viene una mala exegesis del texto, y la mala interpretan el texto, porque ellos quieren seguir haciendo todas su evangelio que han metido dentro de las iglesias. ¿Para qué? Con el fin de que nosotros le predicamos la palabra y dice, Dios es amor, vos te estás levantando contra nosotros, contra el ministerio, ¿no? Y ahí empiezan a tildan a nosotros de que somos herejes, que nosotros juzgamos, ¿no? Pero hoy vamos a ver que no es así. Entonces Cristo, fíjese que Cristo mismo ha halagado a esta iglesia, ¿no? Por haber hecho eso, ¿no? Tenemos a muchos, como vimos recién hablado, muchos mártires, antes de los bautistas, o sea, antes de la reforma, de que venimos nosotros, estaban los anabautistas. Muchos de ellos, los anabautistas también, murieron perseguidos por las otras, que fueron la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica ha matado a muchos de nuestros hermanos, y han muerto en las hogueras, las cruzadas, y todo fue ¿por qué? Porque predicaron el verdadero mensaje, ¿no? ¿De qué? Que somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras. Nadie es salvo porque predica, nadie es salvo porque se porta bien, nadie es salvo porque le da de comer a los pobres. Somos salvos por el sacrificio en la cruz de Cristo, ¿no? Por eso tenemos Efesios 2.8, versículo 9, también, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es eso, así. Vamos a ver otro par de textos. Fíjense en 2 Timoteo 2, 17 y 18. De Timoteo 2, 17 y 18. Dice así: y la palabra de ellos, está hablando de unas personas que eran unos hermanos, ¿no? Dice, la palabra de ellos calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y fíjese el versículo 18. Y que se desviaron de la verdad, diciendo ya que no hubo resurrección, y fíjese, y trastornan la fe alguna. ¿Está juzgando acá Pablo? Fíjese, Pablo está diciendo nombres
Pablo no es que se está callando, Pablo, fíjese, da nombres, dice, son, claro, estoy haciendo, si no entendieron lo que quise decir, es como que me quise burlar yo. Es como Isaías, ¿se acuerda? Que Isaías decía, ¿a dónde está su Dios? ¿Se acuerda? Lo que hablamos yo con el hermano, que a veces por ahí, nosotros como decimos, Pablo está diciendo acá, Pablo está dando los nombres, está diciendo el falso pastor de allá del centro, y le da el nombre, no es que se calla, pues no, fíjese, Pablo está diciendo acá, fíjese en el versículo 18 dice, se desviaron de la verdad diciendo ya no hubo resurrección, o sea, niegan la resurrección de Cristo. Esta gente dice que ya, no, perdón, que ya hubo resurrección, o sea, estaban cambiando, transgresando lo que está las escrituras. Fíjate que trastornan la fe de algunos y dan los nombres. En el versículo 17 dice, son Himeneo y Fileto. ¿Por qué estamos nombrando esto? Acuérdense siempre en el estudio que estamos en Mateo 7, y lo que se trata de juzgar. Pablo, que acá no se está callando, sí que está diciendo, son Himeneo y Fileto, quiere decir, está dando nombre, ¿no? ¿Acaso se lo podía acusar a Pablo y decir, estás juzgando, Pablo, ¿por qué das nombre? ¿Por qué estás acusando? Vemos que la escritura, a poco que vamos a ir avanzando, Pablo, como otros más, no, cuando veían algo que no estaba en las escrituras, o había algún pecado entre la iglesia, ellos lo decían, y nadie decía, no estás juzgando. El ejemplo más vivo que podamos tener es a Cristo. ¿Se acuerda cuando se enfrenta a los fariseos? ¿Qué le decía? Juan el Bautista, ¿qué le decía? Los enfrentaba, le decía víbora, le decía hipócritas. ¿Y qué le decían? No estás juzgando. ¿Ve? Como las escrituras nos muestran. Y esta gente dice, no juzgás a nosotros. Pero las escrituras muestran que sí, debemos hacer un juicio, pero ahora dentro de un ratito vamos a ver qué juicio debemos hacer. O sea, ¿podemos elegir cualquier juicio o un juicio basado en esa escritura? Diciendo, escrito está, ¿para qué te voy a mostrar? Este es el juicio que enseña la escritura. Cuando nosotros utilizamos las escrituras y digo, por decir, me dicen algo y yo saco, no, las escrituras dicen tal cosa, estoy emitiendo un juicio correcto yo. ¿Por qué? Porque no lo estoy diciendo yo me estoy amparando en qué, en las escrituras. Y cuando yo leo las escrituras, es como si Dios estuviera hablando. ¿Por qué? Por medio de mi boca hablo. Pero yo no me estoy amparando en yo creo, sino que yo digo, tal versículo, tal lado, o si no me acuerdo del versículo, digo, la palabra no dice tal cosa que debemos. Entonces ellos dicen, pueden ver películas, que sea, o mismo la dentro de la película, ve cómo ellos se callan, hacen así en silencio, como yo siempre hago este ruido, yo hago así. ¡Cric, cric! Porque hay un silencio, porque uno suelta la palabra y ellos hacen como que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque emitimos un juicio justo. Lo vamos a ver después en Mateo 7:24 más adelante. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. En Gálatas 2, del versículo 11 al 14, vamos a ver qué hizo Pablo con Pedro. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Claro, exactamente, con ese cargo. Gálatas 2, versículo 11 al versículo 14. Dice así, apología de Pablo. O sea, apología es lo que me habían dicho una vez, ¿se acuerdan ahí por internet? O sea que quiere decir un defensor, o sea, de algo, ¿no? En este caso de la fe. No, pero nosotros no tenemos que tachar de títulos de apologistas ni nada, no somos cristianos, no somos apologistas ni nada de eso. Leo el texto, versículo 11 al 14, dice así, más os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque oíste acerca de mi conducta anterior... Gálatas 2 era, ¿no? Me estaba leyendo el 1. Gálatas 2, del versículo 11 al 14. No, me estaba equivocando, perdón. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Dice así, era así, la reprensión del apóstol Pedro. Ahora sí, Gálatas 2, versículo 11 al 14. Dice, pero cuando Cefas, o sea, ¿no?, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de que viniera alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y apartaba teniendo miedo de la circuncisión, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a César delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo los obligas a los judíos a judaizar? Fíjate toda la enseñanza que hay acá. ¿Por qué? Porque
O sea, Pedro se siente mal cuando ven que los judíos, entonces agarra, comienza y estaban con ellos y ve cuando ven los judíos y se fue a sentar allá, no tuvo temor del hombre. Cuando ya no hay judío y no hay griego, somos todos hermanos, uno, ¿no? Pero, entonces Pablo, fíjese en el versículo 13, dice, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjese, las conductas o apostasía, cuando surge algo eso, o esos malos ejemplos que arrastran a otros hermanos. ¿Ven lo que podemos hacer a veces? A veces por lo que hacemos nosotros, por la forma de conocemos, no solamente caemos nosotros, dice que fue arrastrado Bernabé y los demás. Es como que nos llevamos una colita más. ¿Se acuerdan cuando Satanás es expulsado del cielo? ¿Qué pasa? Dice que se llevó la tercera parte con él. Entonces debemos cuidarnos, no solo nosotros, sino que al hacer eso, hay hermanos que son débiles en la fe y podemos llevarlos a ellos también, arrastrarlos. Y entonces, fíjese Pablo no dijo, ¿qué pasó? Porque veo que hace así, ¿Qué cosa? Por favor, si lo podemos explicar acá. Y si hay una duda, estamos para eso. Bueno, entonces Pablo dice así, pero cuando ve que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dice así, fíjese, delante de todo, lo dijo, delante de todo, no es que lo llamó aparte, lo dijo delante de todo. Si tú siendo judío, vives como gentil, no como judío, ¿cómo obligas a la gente a judizar? Una vez más pregunto, ¿está juzgando acá Pablo? ¿Ve cómo las escrituras una vez más nos enseñan? Pero después vamos a ver cómo podemos juzgar, no o sea de la forma que es de una forma hipercrítica, ¿no? Sino edificando. En Tito 3, versículo 10, está después de 2 de Timoteo, Tito 3, versículo 10, fíjese que dice, al hombre que cause divisiones, después de amonestarle una y otra vez, rehúyelo. En el versículo 11 dice, sabiendo que él está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por sí mismo. Dice, ha sido condenado por sí mismo, es autocatarcritos, la palabra griega, que es autocondenado, él mismo, ¿no? Auto mismo y catarcritos, condenar, él mismo se ha condenado, porque él continúa y continúa. Otra vez digo lo mismo, Pablo le está enseñando a Tito ¿a qué? ¿A que juzgue? Vemos que no, y ahora lo vamos a ver. Estamos viendo todos estos textos para ver cómo las escrituras, vemos que muchos de los ciegos no callan a ver el error, ¿no? Lo que estamos queriendo mostrar, que mucha de esta gente, cuando nosotros le mostramos las escrituras, nosotros creemos como regla de conducta creemos como la palabra de Dios como fe y como regla de fe y de conducta. Creemos y por lo tanto obramos en esto, que es la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando nosotros le mostramos las escrituras, le sacamos las escrituras y la Biblia, o ellos tienen una interpretación, una exegesis mal cambiada de las escrituras, o se mueven con una revista, o se mueven con esto, no, a mí me dijo el pastor, o yo creo esto, pero no saben las escrituras, o te sacan un ejemplo, o te hacen preguntas, pero nunca van a sacar las escrituras para predicar. Nunca andan con una Biblia en la mano, o sea, la Biblia tampoco salva, porque andan con una Biblia, con una corbata, no salva eso. Si fuera porque andar con corbata, todos son salvos, la mayoría que son abogados con una corbata son salvos, ¿no? Deben ser circuncidados tu corazón, deben renacer de nuevo para ser salvos, ¿no? Pero vemos como Pablo constantemente, cuando había un error, él iba y lo decía, ¿no? En segunda de Pedro podemos ver, yo lo voy a nombrar nomás, porque si no vamos a estar toda la tarde acá viendo todos los errores. Segunda de Pedro 2.2, ¿se acuerda que están los falsos maestros? Que Pedro dice los falsos maestros. Si se van a la carta de Judas, van a encontrar a Judas, que dice, ¿se acuerdan Judas 1, versículo 3, si no me equivoco? Dice que he mandado que contiendas ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué está juzgando? No lo está juzgando. Y así podemos estar viendo toda la palabra de Dios, donde nosotros nos manda que debemos estar probando a los espíritus, a la gente, que es lo que predica, ¿no?
pueden sacar una Biblia. La otra vez estaba ese hombre en la tele ahí, predicando, ese chino, no sé cómo se llama, que está a las 3 o 4 de la mañana, y lo que se veía estaba cantando la Virgen María. Y me parece que está con la Biblia en la mano. Por eso uno debe crecer en la palabra y saber lo que está diciendo. ¿Ves? Es importante los signos cuando cantamos los cánticos. Siempre es importante, porque este hombre le cantaba a la Virgen María. Y él estaba diciendo en su cántico que la Virgen María es la Madre de Dios. Y la Virgen María no es la Madre de Dios. Entonces debemos estar atentos a todos aquellos. No importa si tienen una Biblia o no tienen una Biblia. Hay que ver si de verdad está predicando la sana doctrina. ¿Se acuerdan en tercera de Juan 1, versículo 9 y 10? La ambición de Diófretes, que Juan, está en tercera de Juan, es una capilla chiquita, que Diófretes era ambicioso y no quería dejar a los cristianos y les llegaba a la puerta, tercera de Juan. Entonces Juan le dice, ahora cuando yo vaya, le dice, escribe, ya vamos a ver. ¿Qué estaba haciendo? ¿Juicio? Juan, no, vemos que no. Tenemos, no sé si en segunda de Juan, también me parece que es en segunda de Juan, donde dice, si alguno viene a tu casa a predicar una falsa doctrina, no lo dejes entrar. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. No lo dejes entrar. No lo dejes entrar porque trae una enseñanza falsa. Y la Biblia misma nos enseña a que ni siquiera estemos con esa gente. ¿Por qué? Porque quieren carcomer la mente con sus doctrinas falsas, ¿no? Si nosotros debemos conocer muy bien las Escrituras para poder estar viendo con esta gente, ¿no? Que quieren traer doctrinas falsas, ¿no? ¿Y estamos juzgando por eso? Fíjese, 2 de Corintios 13, versículo 2, lo que dice las Escrituras. 2 de Corintios 13, versículo 2. Es uno de los textos que lo van a encontrar a un hermano Paul Washer, que realmente utiliza este texto. 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice así, 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad vosotros mismos, o no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté descalificado. Eso, a modo adelante, es lo que vamos a ver más adelante. No es un texto que lo puse como para que veamos lo que vamos a ver más adelante. Lo que manda la Biblia, vamos a ver dentro de un ratito, es que nos examinemos a nosotros mismos en vez de estar buscando la paja en el ojo ajeno. Eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando Cristo, o sea, acá en Mateo 7? ¿Acuerdan que estamos siempre estudiando Mateo 7, versículo 1 al versículo 6? ¿Qué es lo que está enseñando Cristo entonces acá? Está enseñando a que no tengamos un espíritu de autocríticas en las personas, que estamos juzgando constantemente y a veces estamos haciendo un juicio de algo que capaz que no es. ¿No le ha pasado muchas veces que por ahí pasa alguien acá? No, porque no es una congregación grande, ¿no? Pero ha pasado en una iglesia y por ahí quizá alguien no le saluda o alguien por ahí hizo algo y dice, seguro que esta cosa. Ah, ya sé, porque debe estar pensando esto. Y ni siquiera vamos y le preguntamos al hermano si de verdad estaba pensando eso, o si de verdad hizo eso que en mi mente esa vocecita me vino a hablar a mí. Y le hice caso a la vocecita. Pero no le fui a decir, hermano, usted ha hecho esto. No, de ninguna manera, me pareció. No. Entonces, esto es sacar un juicio rápido, o sea, entre nosotros, porque creemos que pudo haber sido eso. Pero no vamos a consultar al hermano de verdad si es así, ¿no? Entonces no sacar una conclusión rápida, no juzgar así rápidamente como si ya está, emite un juicio rápido y ya está, lo condeno y listo. No se trata de eso, ¿no? Vamos a ver un par de textos a que nosotros no nos debemos, cuando nosotros, ahora vamos a ir al texto que digo, nos ponemos en el lugar de jueces. Es como que nosotros tuviéramos un concepto más alto, un concepto más elevado que los demás, ¿no? Y nos sentimos en una posición de por lo tal, poder juzgar.
El problema de tener el conocimiento, o sea, incluso de nosotros, que estudiamos mucho la palabra de Dios, de los bautistas reformados, es que conocemos o tratamos de conocer muy bien las Escrituras. Pero debemos cuidarnos, aquellos que vamos adelante, de no caer, incluso los ministros, en un espíritu superior. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras mucho más que personas, y eso, a veces, debemos examinarnos, incluso nosotros, lo que predicamos, pues ahí caemos en el error de querer juzgar a los demás porque sabemos mucho las Escrituras. Entonces alguien me dice algo, segundo Corintios, a mí tengo de Efesios, y yo ya saqué la Escritura y constantemente lo derrumbo, con la misma Escritura, ¿no? No caer en el error ese de que como yo conozco las Escrituras, ahora yo me siento en una posición de juzgar a todos. ¿Qué hiciste vos? No, segundo Corintios dice esto. ¿Qué hiciste vos? No, Efesios dice este. ¿Qué hiciste vos? Gálatas dice esto. Y caemos, a veces en aquello que Dios nos dio para edificación, estamos cortando cabeza a todos, porque sabemos la que debemos cuidarnos, pues el enemigo nos puede llegar a engañar, y aquello que Dios nos dio para un beneficio lo usamos para matar a los demás. No es así. Vamos a ver que más adelante que nosotros debemos emitir juicios justos y debemos hacerlo. Hoy vamos a aprender cómo, si tiempo nos da, pues voy avanzo rápido. Fíjense, yo voy a leer el texto rápido, ¿no? Romanos 12, versículo 3, ya lo conocen. Lo leo y sigo con otros textos. Así no tiempo porque es largo el estudio. Romanos 12, versículo 3 dice así: ordeno pues, por la gracia que me fue dada, que cada cual que esté entre vosotros no piense de sí más altamente que lo que debe pensar, ¿no? Eso que piense de sí más altamente, la palabra griega es hiperfroneo. Quiere decir que, hiper se acuerda que decir más, o sea, más alto. Y froneo, pensar. Yo no me debo sentir más alto que los demás. Porque cuando yo caigo en el error de querer, porque yo conozco las Escrituras, sé más que los demás, voy a caer en el error de que yo me tratar de edificar, exhortar y consolar a las personas, o llevarlo a Cristo, lo único que me hago me transformo como en un guerrero espiritual de atacar a la gente. ¿Mm? Claro, y la vanagloria. ¿Se acuerda que dice, no me acuerdo si en 1 Corintios 8, versículo 1, me parece que dice que el conocimiento enaltece? ¿Y qué pasa? La meditación digo, yo me siento en juego, ahora como conozco la Biblia y sé la ley, ellos no se conocen la ley, yo ahora yo puedo... Ya hay uno que es los fariseos, que ellos se sentían más así, un espíritu más levantado y la pobre gente no conocía, o como la misma Iglesia Católica Romana, ¿te acuerdas que ellos no leían las Escrituras y ellos eran lo único que podían interpretar y por lo tanto ellos podían estar constantemente escuchando a la gente, como no sabía nada, los engañaban. Podemos caer en el error ese. Romanos 2, versículo 1 al 4. Romanos 2, versículo 1 al 4. Antes le voy a buscar, pero antes quiero leer otra cosa. Romanos 2, o sea de Mateo, 2 de 1. Fíjese, en Romanos 2, 1 al 4, pero antes voy a seguir con Mateo, para la que me dé pie. Fíjese lo que dice en Mateo 7, ahora vamos a Romanos 2, En Mateo entonces 7.1 dice, no juzgué para que no seas juzgados, ¿no? Eso es lo que utilizan ellos. Me estás juzgando. Acordate que Dios te va a jugar con la misma vara ahora. Entonces se cubren atrás de ese texto, ¿no? Entonces, las personas que no conocen mucho la Escritura dicen, mejor me callo la boca. Pero ¿qué pasó con todos los mártires que murieron? ¿Se callaron ellos o no se callaron? Sabemos que muchos murieron, ¿no? ¿Cristo se cayó? No, no se cayó Cristo. Predicó la palabra, como todos sus apóstoles, ¿no? Pero ellos, para que no sean descubiertos sus artimañas, que dicen, Dios te va a juzgar, dice, ¿no? Y sacan ese texto fuera de contexto. Y después, fíjese en el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Juzgáis, me informáis, la palabra griega ahí. Seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, ¿no? Y esto le voy a dejar el 3 para el más grande. Y ahora sí vamos a Romanos 2, que le dije. Romanos 2, sí, del 1 al 4. Que yo tenía que haber leído Mateo 3, Mateo 7, 3, pero no, porque si no se me hace... Bueno, vamos a la cosa, perdón, sépanme excusarme,
Lo voy a leer para si podemos Romanos 2. Está así, el 3 está así. Sí, Mateo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no entras a ver la viga que está en tu propio ojo? Sí, por favor. Bueno, a verlos. El 4 y el 5 también, por favor, Caro. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, ese es el 4 y el 5, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo 1 al 4. El juicio de Dios dice. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Romanos 2, del 1 al 4, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces las mismas cosas. Más sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. ¿Piensa esto, hombre, que juzga a los que practican tales cosas y las hace, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y su tolerancia y su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿No? Y usted sigue leyendo, o sea, Romanos 2, en la parte que siguen, fíjese, a ver, Romanos 2, en los versículos donde dice Romanos 2:17, ¿no? Que dice los judíos antes de su ley. Pero si tú te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces de Dios y conoces la voluntad de Dios y es instruido por la ley, aprueba las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciego y luz de lo que está en tinieblas, instructor de indocto, maestro de niños, que tiene la ley, la esencia del conocimiento de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, no hurte, tú que dices que no se adultera, tú que abominas a los ídolos, profanas templos, tú que te jactas de la ley por medio de la infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque el hombre que Dios ha blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como ha sido escrito, pues en verdad la circuncisión, y bueno, ahí sigue, ¿no? Fíjese cómo nos enseña, o sea, Pablo le está hablando, ¿no? Que todos estamos bajo el juicio de Dios. O sea, acuérdense que Pablo acá en Romanos está mostrando primero al hombre de su condición caída, para después le vamos a mostrar cómo ser justificado por medio de la fe, ¿no? Pero lo que está mostrando acá, que no podemos juzgar a la demás. Acuérdense que acá le está hablando, o sea, ¿te acuerdas de esas partes, no? O sea, para eso tienen que tener un poco de la carta de Romanos, para entenderlo, ¿no? Pero está hablando que no podemos emitir un juicio sobre las personas. Pablo está diciendo a una gente que no es cristiana, por diciendo, yo miro lo que hace él, pero lo que hace él, así se están juzgando. Y Pablo está diciendo, lo mismo que vos hablas de él, lo estás haciendo vos. ¿Pero cómo? Y entonces le empieza a explicar, dice, piensa tu hombre que juzga, que practica tales cosas y las hace, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Diciendo, no te sirve de nada que estés jugando aquel, porque tú estás en la misma posición, porque tú haces las mismas cosas que él, le está diciendo Pablo. Entonces, ante el tribunal de Dios, tanto tú como él van a comparecer bajo el tribunal de Dios, y los dos van a ser juzgados. Entonces, le da un ejemplo, dice, tú que enseñas esto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Es como lo de Mateo 7, ¿por qué no te sacas la paja primero del ojo, para después ver el otro? La idea es lo mismo. Está enseñando que debemos examinarnos a nosotros mismos. Hoy nos enseña eso, ¿no? ¿Por qué nos enseña esto desde el púlpito? Porque ellos enseñan en las iglesias que ya sos salvo. Y la salvación no se pierde, o sea, en algunos lados, ¿no? Bien, muy bien enseñan. Pero lo malo es que siempre hay una levadura siempre en todo esto. El problema es que ellos no enseñan de que, ay, como la salvación no se pierde, puedo hacer lo que quiera. Y entonces, como el hermano Washer o otros hermanos más, cuando te enseñamos que debes examinarte a ti mismo para saber si estás en la fe, lee Primera de Juan, alguna de esas cartas, para saber. Y nosotros decimos, debes examinar. No, ¿cómo vas a examinarte a ti mismo? Si ya, nosotros, ya está. En las escrituras nos manda a que nos examinemos a nosotros. Pueden irse a, no sé, a 1 Corintios 11, donde está la cena del Señor, y dice, Pablo también le dice, si te examinaran a vosotros mismos, no serían juzgados por Dios, dice, ¿se acuerdan de la Santa Cena? O sea, ¿cómo examinarme? ¿Otra vez la palabra examinar en la Biblia? Sí, porque me manda a que me examine. Porque en ese día dirán, Señor, Señor. Y yo,
Los conozco. Pero yo creía, no se examinaron ustedes mismos. ¿Pero cómo? Y se acuerdan, vamos a ver más adelante, que esto va a decir yo, aquellos que estaban sobre la roca, en la arena que creyeron ellos que estaban, que no estaban. Entonces nos manda la escritura que nos examinemos. Es importante que nos examinemos. Hay caminos que parece que conducen no a la vida, pero conducen a la muerte. Y creemos que vamos con el camino correcto, ¿no? Como en el caso de Buncha, ¿se acuerdan? Vamos a otro texto para ir ganando tiempo. En Juan 8, versículo 7. Juan 8, versículo 7. ¿Se acuerda cuando la querían matar a la ramera? Me parece que vamos a leer eso. Ay, ¿me podés hacer un favor de leérmelo? Porque en la traducción griega que tengo yo no la tengo. O sea, porque dice que en las mejores traducciones no aparece. Sería Juan 8, versículo 7, dije, ¿no? Sí, porque en la traducción mía dice que en los mejores manuscritos no aparece. Bueno, y como insistieran en preguntarles, el de los seis les dijo: el que de vosotros necesita pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ahí está. Fíjese, la idea es lo mismo. O sea, no aparece la palabra sácate la hoja, la viga del ojo, pero la idea es la misma. Es como diciendo, ¿vos no hiciste ningún pecado? Y ellos hicieron, no me acuerdo si en esa Biblia, creo que en la Reina Valera 1960 aparece, en la mía no. Pero dice, si no me equivoco, si ustedes siguen leyendo en esa, dice, acusados por su propia conciencia, se retiraban uno a uno, algo así dice, me parece. Sí, acusados por no conocer la Exactamente, algo de eso. Como Cristo le dijo, si no tenés ningún pecado, levantá cascotes más grandes y dáselo. Entonces lo mismo nos enseña la Escritura, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? El problema es cuando no tenemos nada que hacer y lo ocupamos en las otras personas, a ver qué está haciendo el otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Como que si nosotros no cometiéramos ningún pecado. No quiere decir que debemos callarnos ante los pecados que cometen los demás, y más si forman parte de la iglesia, ¿no? Porque hay cierto, o sea, está la disciplina y la corrección adentro de la iglesia, pero hay ciertos pasos para seguir. La Biblia nos enseña que agarremos un pedazo. Y acá, no tengo tiempo de explicarlo, pero voy a explicar por arriba. Acá ellos estaban cometiendo algo fuera de lo que tenían que hacer. Ustedes se van al Levítico y leen el Antiguo Testamento y dice que los dos debían morir. Y esta gente tránfuga agarraron y trajeron a la mujer para que la apedrearan, pero al otro, sin vergüenza, lo dejaron escondido, al que estaba adulterando con ella. ¿Por qué? Para cubrir el pecadito del hombre. Pero a la mujer sí la querían que la matara. Y la ley de Dios, Jehová había mandado que aquel que adulterara debía morir. Los dos debían morir. Y esta gente tránfuga mandaron a la mujer solamente a que la apedrearan. ¿Ve? Como esta parte me conviene en la escritura, esta parte no me conviene. Y empiezan a cortar las escrituras y llaman falsa doctrina. Eso para ya que estaba ahí, vos sabés, qué bueno para comentarlo. No estaba en el tema. Pero vemos cómo a veces sacan lo que le conviene, ay, te juzgo con porque este texto dice, y sacan así. Y esa gente, por decir chanta, escondieron al otro, sin vergüenza, y la mandaron a la mujer, ¿no? Y Cristo, conociendo, porque él ve los corazones, le dice, ¿quién está libre de pecado? No le ha justificado los pecados, pero está diciendo, ustedes están jugando, como mirate lo que hiciste, ¿no? Seguimos entonces con el estudio. Vamos a ver, creo que quería leer algo acá en Juan 7, que yo había dicho algo. Juan 8, fíjense lo que dice, ya que está, lo voy a leer. Juan 8, versículo 15, dice así, dice, vosotros juzgáis según la carne, ¿ves? Y que eso dice, yo no juzgo a nadie, aunque yo no juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo yo, sino yo y el Padre a quien me envió, ¿ves? Él, cuando venga, ahora es tiempo de gracia, sabemos, ¿no? O sea, fíjate lo que dice, ustedes juzgan en la carne, ahora en un rato nos va a mostrar cómo juzgarse las cosas en el espíritu. Pero, dice, fíjate que ellos sacan, otra de las cosas que se esconden estos falsos maestros, dicen, Cristo no juzgó a nadie, porque dijo, yo no he venido a condenar. ¿Viste? ¿Quién subo para condenar? Y se esconden tras de ese texto, lo malinterpretan. Está bien, Dios estableció un día, dice, donde va a juzgar. Él va a venir, Cristo se va a sentar y va a juzgar, ¿no? Todo pueblo, toda nación.
Va a llegar ese día, hay tiempo de gracia. Dios manda que todo hombre se arrepienta, habiendo pasado por alto los pecados, manda que las personas se arrepientan y ejercen la fe en Jesucristo, ¿no? Se hacen salvos por medio de la gracia. O sea, por medio de la fe, le da ese regalo que es la gracia que nos podemos apropiarnos por medio de la fe, ¿no? Pero esta gente vemos que una vez más cambiado las escrituras. Vamos ahora a Juan 7, versículo 24. 7, versículo 24. 7:24 dice así. Juan 7:24. No juzguéis por apariencia, sino juzgad el justo juicio. No debemos ejercer un juicio así apresuradamente, porque a mí me pareció que con esto yo pensé que quiso decirme esto, yo pensaba, no debemos juzgar por las apariencias, por lo que yo creo, ¿no? Nos manda a Dios a que hagamos un juicio. Fíjese lo que él dice, en el versículo 24 dice, no juzgar por la apariencia, sino juzgar el justo juicio. ¿Ve que nos manda a juzgar? En el mismo versículo dice, sino juzgar. ¿Ve que no es lícito? O sea, es lícito que juzguemos, pero ¿cómo? Con el justo juicio. Nosotros, ahora, ¿qué justo juicio podemos tener? La palabra de Dios tenemos, por la forma de poder medir. Ahora medimos por la palabra de Dios, las escrituras. Por eso que siempre yo les enseño a decirles, muéstrenle la Biblia, y vas a ver que ellos se callan. Porque no la conocen. Conocen lo que un hombre le dice detrás de un púlpito, pero ellos no son como lo debería haber lo que dice la escritura no. Porque muchos de ellos, hay lugares que se les enseña a que las escrituras son buenas, pero no como las revistitas estas. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Y los otros pseudos hermanos que no están por revistitas, pero dejan de lado las escrituras. ¿Por qué? Por la inspiración que ahora Dios le da. Dice que hay profetas y que Dios le da nuevas revelaciones. Y por eso las escrituras ya son viejas. ¿Y cómo se emitir un juicio justo ahora si dejamos a la escritura de lado? No podemos emitir un juicio justo si no sabemos a la escritura. ¿Cómo vamos a saber lo que dice la ley? Fíjese el abogado y muchos de esos que dicen algo así se manejan por la ley. ¿Por qué? Porque conocen la ley. Han estudiado. Y uno que no es indocto en esas cosas, dice en el artículo tal, y te sacan algo y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Por qué recurrimos a ellos? Porque ellos conocen la ley. El cristiano debe conocer las escrituras. Por eso, debemos ser maestros de las escrituras. Ahora somos, dice Pedro 2:9, que ahora somos sacerdotes. El varón tiene la responsabilidad. Cuando la mujer le pregunta, marido, ¿qué quiere decir acá en esta? ¿Qué quiere decir 1 Corintios 14, versículo 2? Marido, ¿qué quiere decir 1 Pedro 2, versículo 9? Marido, ¿qué quiere decir con los ángeles tuvieron relaciones? O sea, que quisiera que dicen, ¿qué quiere decir así? Y el hombre debe saber las escrituras. Sí. Sí, me quedan 12 minutos antes de pasar al otro. En Juan 7, de 16 a 23 está. Sí. Fíjese lo que decía aquí, estoy leyendo una parte donde dice Juan del 7, versículo 16 a 23, voy a leer algo. Dice así, Jesús entonces tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía, que la enseñanza sino del que me envió. Si alguno quiere si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá acerca de la doctrina, si es de Dios o si hablo yo mismo. ¿Ves? ¿Alguno quiere hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17. ¿Qué debe conocer? La doctrina. Nosotros le predicamos la doctrina, la enseñanza, y dice, me está juzgando. Sos un sectario. Y digo, no, la palabra de Dios dice que yo debo conocer doctrina. Yo debo conocer. Juan 17, versículo 3. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Que debemos conocer. Siempre la palabra trabaja el intelecto, la mente. Debemos conocer lo que es acerca de la doctrina, y si es de Dios, o si yo hablo por mí mismo. Tiene una responsabilidad. Pero ellos dicen siempre, me juzgás. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Mire, más el que busca la gloria del que me envió, este es veraz. O sea, habla la verdad. Y él no hay justicia. Nos ha dado Moisés la ley, pero ninguno de vosotros cumple la ley. Bueno, hay una vez más, Cristo nos manda que debemos estudiar las escrituras para emitir un juicio. ¿Se acuerda lo que dice también más adelante
no me acuerdo si en 1 Corintios 14, versículo 3, en 1 Pedro también, donde habla que si alguno me pide, o sea, razón de fe, lo que yo creo que yo debo hacer, debo responderle de acuerdo a lo que yo creo. Pero si yo no soy de las escrituras, ¿cómo le voy a responder? No, debemos conocer las escrituras, ¿no? Y es lo que siempre predicamos nosotros, ¿no? Fíjese lo que dice en 1 Corintios 2, versículo 15. 1 Corintios 2, versículo 15. Dice así: en cambio, el espiritual está contrastando lo que dice en el versículo 14. Ustedes ya saben, el 1 Corintios 14, lo que generalmente que me conocen son los textos que yo más uso, ¿no? El 14 dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para él son necedad, estas son locuras, y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, el 15, el que yo leer, dice: en cambio, el espiritual, fíjese, ¿el espiritual qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Ve? El hombre espiritual es el hombre regenerado, no aquel que nació de nuevo, dice. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él utiliza ¿qué? La palabra de Dios. El hombre, dice el versículo 14, perdón, sí, 1 Corintios 2:14 dice que no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque esa persona es carnal, no entiende las escrituras, o si las entiende, las tuerce las escrituras, para adaptarla a lo que él le gusta hacer. Él le gusta vivir su vida como quiere y no pasa nada. Y si conoce las escrituras, las hace para beneficio propio. En cambio, el espiritual dice que no, que juzga todas las cosas. ¿Por qué puede juzgar? Porque mira ya con los ojos de la conoce la palabra y mira así y sabe lo que dice, no, la palabra dice esto, la palabra, pero no para estar pegándole para al más, sino que él sabe cómo conducir su camino, porque encomienda a Jehová su camino y sabe, lleva la ley grabada en su mente y su corazón, y después dice, no, esto no, discierne, no, eso no, dice, ¿por qué? Porque ella sabe cómo me va a comprar, dice, esto yo sé que así que no. Entonces él tiene discernimiento espiritual para todas las cosas, por eso que puede juzgar, o sea, puede emitir un juicio, pero no con el juicio de sepa entenderse, no de autocrítica, sino que puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Vamos a ver Romanos 14. Mire, le doy un ejemplo, lo que pasaba, por el tiempo, voy adelantándome en lo que más puedo. En Romanos 14, ¿se acuerda? Que dice, yo sé y he sido persuadido por el Señor Jesús que de que nada es inmundo en sí mismo, sino para que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no vive según el amor, no haga... Bueno, está hablando en el versículo 13, perdón, Romanos 14:13 dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, al contrario decidí más bien no poner tropiezo de ocasión de caer al hermano. ¿Ves? Acá se acuerda que pasaba que había muchos débiles en la fe que como su conciencia es media débil y por ahí nosotros hacemos algo y los hermanos que están más maduros por ahí pueden hacer cosas y dicen, ay, pero ¿cómo se puede esto? ¿Se acuerdan el ejemplo al atado del día de ese que iba a poner, a mí no me gusta, pero ponerle que a alguien me gusta tomar una cervecita? Y le viene alguien y dice, uy, mi hermano está todo, no te gusta, ¿no? Y por conciencia de eso la persona ve y dice, entonces está hablando de eso, de que no juzguemos en el sentido ese, ¿no? Estoy explicando la palabra juzgar acá, en el sentido de así que ya no nos juzguemos más a uno u otro, al contrario de decir más bien, no poner trampizo de caer al hermano, ¿ves? Una vez más está hablando las escrituras que nosotros, o sea, nos examinemos a nosotros mismos y ver si yo voy a hacer algo mal, me de juzgarlo a él, si bien no es que estoy haciendo mal de mi hermano, ¿ves? La escritura me muestra una vez más que yo me juzgue, en el sentido, yo me analice, esto lo puedo hacer mal en mi hermano, en el sentido de que lo puedo hacer caer, entonces cuidarme, ¿no? ¿Ves? Me muestra una vez más que yo me esté juzgando, yo me esté analizando, ¿no? Segundo de Corintios 5, del 10 al 12, voy a mostrar textos rápidos. Segundo de Corintios 5, del 10 al 12.
A ver si... No le cobró una desmayo, nosotros tenemos pasión, no damos ocasión de glorificar, no, perdón, se lo podría tener acá anotado, ¿no? Porque... No, menos mal. A ver, 1 Corintios 3:13. Estaba buscando un texto donde vamos a ser juzgados nosotros por ocasiones. 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. Sí, acá está. Sí. 1 Corintios 3:13. Dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues por el fuego es revelada, y el fuego se probará la clase de obra de cada uno, ¿no? Si permanece la obra, y bueno, sigue, ¿no? Sí, estoy muy atento, me quedan 5 minutos. Está mostrando, fíjese, dice que Dios va a probar la obra de cada uno. ¿Mm? Lo malo es cuando estamos viendo qué es lo que tiene la pajita del hermano del lado, no estamos viendo que Dios me va a probar mi obra. Mi obra va a probar, la va a pasar por fuego. Pero yo como estoy tan interesado en lo que está haciendo el hermano, y a ver qué hace el hermano, porque el hermano no camina como tiene que caminar, ¿qué pasa? No me estoy dando cuenta que Dios me está levantando y me está por poner en el horno a mí, para probarme a mí. Y eso debemos, no estoy diciendo que debemos consentir los pecados de los hermanos, me debo callar, porque Dios no. La palabra de Dios me manda a que si alguien me hizo algo a mí, Mateo 8, ya lo conocemos de memoria, la disciplina, que un hermano peca contra ti, ve, repréndelo, si no, lo llama a otros hermanos, si no, lo dice a la iglesia. No estoy hablando de la disciplina, que debemos callarnos pecados a los demás. Estoy hablando de un espíritu de autocrítica, de estar constantemente a ver qué hace hermano, a ver si no dice eso. No estoy hablando de consentir pecado, estoy hablando con las personas, esas personas que son críticas, que son chismosas, están todo el tiempo, meten el chisme santo y están preocupados solamente en eso. Estamos hablando de lo que se puede entender, pues si no decir, ¿sabes lo que ha pasado, hermanos? Que por este texto se ha dejado de predicar algo dentro de la iglesia, lo que se llama la disciplina. Usted vaya a las mega iglesias, a la iglesia grande y pregúntele la palabra disciplina. Dios te acepta como sos, te dice. Y nada más. ¿Por qué? No juzgué para que no sea juzgado, porque con la vara que me di, y empiezan a sacar ese texto así, y no entienden nada de lo que está hablando de no criticar. Porque vienen por todas las escrituras cuando empezó de que no debemos no debemos estar ejerciendo autocrítica, ¿no? Fíjate 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, versículo del 3 al 5, dice así. Quedan 1 Corintios 4 del 3 al 5, dice así. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún a mí mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso ser justificado, pues el que me juzga es el Señor, como Daniel. Así que no juzguéis a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones, y hasta la alabanza vendrá cada uno de parte de Dios. Pablo se lo acusaba, sos el gordito, el peladito, mira, vos sabés que predicaba, y se lo jugaba siempre por las apariencias. ¿Se acuerdan? Y porque vos, Pablo, es fuerte cuando predicás, pero cuando venís, no es lo mismo. Bueno, entonces Pablo decía, yo no me juzgo, tengo una conciencia de lo que estoy predicando, es la palabra de Dios. Y Él me va a juzgar en su tiempo, le está diciendo Pablo. Entonces Pablo está diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque cuando Él venga, en ese momento Dios va a decir, lo que hizo fue por esto. Y yo voy a manifestar las intenciones que hubo en el corazón de esa persona. Por eso hubo esto y vos no sabías. Pero yo sabía lo que estaba pasando a esa persona y sabía cómo estaba luchando esa persona con eso. Pero yo pensaba que eso. ¿Y por qué no te ocupaste de tu tronco primero? Pero por ese es el problema. Es cuando Dios va a juzgar en ese tiempo las intenciones de cada uno. Una vez más decimos, no debemos amparar las cosas que le hacen las personas. Voy a frenar porque tengo que pasar en otro celular, ya termino el último versículo que me queda. Me queda